se refiere a actividad misionera y no digan, hay un dicho que dice a Dios orando y con el mazo dando. O sea, en el relato del amigo de Martín Lutero y Martín Lutero dice que el amigo prefería quedarse en casa orando por Martín. Martín luchaba, daba batalla allá en el campo, enfrentándose a los clérigos y todo eso, hasta que en un sueño dice que Dios le reveló de que no debía quedarse en casa, sino sabía que tenía el amigo en la obra. Entonces es un relato como, o sea, para incentivarnos a nosotros, ayudarnos a estar siempre activos. Claro que debemos estar orando, sí, la oración es importante, pero hay que pensar también en dar batalla, ir al campo, entrevistar a la gente, visitar a la gente, o regalar algún libro, alguna revista. Eso es lo que se nos invita a hacer. Vamos a permitir ahora, mientras oramos, para que podamos depositar ahí nuestras ofrendas, lo hagamos por eso. Padre Celestial, te invitamos en este momento, Señora, que tú dirijas la toma de decisiones, pero también la porción que hemos dedicado para las ofrendas, para los gastos locales de la iglesia, pero también para la obra del evangelismo, como son también los diezmos, apoyando a los pastores que están de tiempo completo trabajando en el evangelio, ministrando a la iglesia y echando a andar los programas de la iglesia para que todo termine en evangelismo y en atraer a otros a la iglesia, pero sobre todo, como ya hemos visto, hablándoles de Jesús, predicando el evangelio y predicando palabras. Damos ese poder, esa fuerza, esa mentalidad de hacer eso, Señor, porque para eso hemos sido llamados también. Y la iglesia nos necesita, Dios nos necesita, porque sin nosotros la obra no puede ser hecha, y porque Dios quiere darnos la oportunidad de aprender muchas cosas y a desarrollar, a deponer el egoísmo, el orgullo y eso de pensar solo en nosotros mismos, sino vivir pensando en ser una bendición para otros. Esta bendición que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ponemos la música. Suelten las palabras del buen Salvador, otra vez el mismo al granero, aclamad a Cristo rey.
muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. O traed el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierra sin dinero, bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. O traed el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierra sin dinero, bendiciones abundantes pondrá. Gracias. Lo siguiente es que tendremos ahora con no hay adoración infantil, no hay los jóvenes. Yo creo que yo diría que parece ser que la niñez y los jóvenes, los menores son como la crema innata de la iglesia, ¿no? Lo mejor de la iglesia. Si no están ellos, nos sentimos solos, ¿es cierto? Nos sentimos solos. Todos que hacen ruido. Vamos a cantar otro a ver, Fernando. Hasta
Génesis 2, verso 1, verso 2 y 3. 1, 2 y 3 de Génesis. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo de la obra que hizo y reposó en el séptimo de todas las obras que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Gracias. Como ustedes ven aquí, el relato el texto que nos habla de día de reposo, cuando dice que Dios acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, el texto es la base para la observancia del sábado como día de reposo. Se encuentra en el centro de los relatos de la creación. Como que el relato de la creación está dividido en dos partes. En el capítulo 1 termina hasta donde Dios crea a la mujer y al hombre, y en el capítulo 2 nos habla del día de reposo, pero luego en el versículo 4 dice: estos son los orígenes, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda la hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Entonces, por eso digo que el relato del día de reposo está entre los dos relatos de la creación. Entonces, el tema de hacia grandes rasgos, perdón. El tema es búsqueda profunda. Búsqueda profunda. ¿Por qué? ¿Por qué búsqueda profunda? Que dice que los seres humanos están constantemente buscando dónde encontrar sus orígenes. ¿Dónde encontrar sus orígenes? Si yo les preguntara, por ejemplo, yo les preguntara a hermano José, ¿usted recuerda, sabe quién fue? ¿Usted sabe quién fue su mamá? ¿Y sabe quién fue su abuelo? ¿También? ¿Cómo se llama? Pues, pero ¿quién fue el papá de su abuelo? Tatarabuelo. O su bisabuelo. Cuando lo recuerda.
quién fue su tatarabuelo. Y así por lo regular, yo le preguntaba a cada uno, por ejemplo, hermano Juris, ¿quién fue su bisabuelo, hermano Juris? ¿Quién fue su bisabuelo? Mi bisabuelo. ¿Lo conoció? No. No, Mamá, mi abuelo. y lo mismo pasa con todo. Yo recuerdo a mi abuela, mi abuelo no lo conocí de parte de mi mamá, no lo conocí, pero mi bisabuelo, de eso no sé nada, menos del tatarabuelo. Entonces, dice que la gente, muchas personas viven buscando cuáles son sus raíces. Y eso es importante. ¿Dónde naciste? ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste? Y eso. ¿En qué ciudad naciste? ¿En qué lugar? ¿Cuál es tu historia? Todo eso. Entonces, la Biblia en muchas de sus páginas se compone de una genealogía. Por ejemplo, ustedes leen de Números, Crónicas y Primero y Segundo, donde encontramos puros nombres, que el hijo de fulano, que el otro, Las generaciones. Este nació de allá, este vive de acá, y son genealogías, como una historia de genealogías. Y en San Mateo, capítulo 1, ahí nos da la genealogía de Jesucristo, que va diciendo uno hasta llegar a Adán, y cuando llega a Adán, dice hijo de Adán, hijo de Dios. Hijo de Adán, hijo de Dios. Que por cierto, entonces, si a nosotros se nos buscar a la genealogía, también dijeron, fulano fue fulano de su abuelo, tatarabuelo, y muchos otros abuelos. Y al final diría lo mismo de nosotros, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces, por eso nos lleva a que todos somos hijos de Dios. Entonces, lo que me trae, dice que este rastreo ansioso en las raíces del propio linaje es quizás síntoma de una búsqueda más profunda. La búsqueda del sentido de la vida. Lo que la gente está buscando es encontrarle sentido a la vida. Entonces, ¿cómo se nota cómo se nota la falta de sentido en la vida de la gente? ¿Cómo se puede notar la falta de sentido de la vida cuando no le encontramos sentido a la vida? ¿Qué pasa? Cuando alguien no le encuentra sentido a la vida, ¿cómo vive? ¿Cómo platica? ¿Cuáles son sus pláticas? ¿Cuál es su forma, su conducta? Cuando no tiene esperanza. No tiene esperanza. Cuando no tiene esperanza, ¿cómo se manifiesta en la vida? Cuando no hay esperanza. Cuando hemos perdido la esperanza. Hay una conducta, se podría decir, hay una palabra que se usa en la Biblia que dice, que muchos dicen, comamos y bebamos que de todas maneras vamos a morir. A la vida solo una y hay que saber vivirla
Ese es cuando ya como que vamos entrando ya, Ajá. buscándole sentido a la vida, ¿no? Que la vida se vive una sola vez y hay que cosas. Hay que saber vivir. Eso es como buscarle o encontrarle sentido a la vida. Pero si no encontramos sentido a la vida, pues comamos y vivamos. De todas maneras vamos a morir. Haz lo que quieras, vive como quieras. De todas maneras, pues vamos a morir. Y no hay ninguna esperanza, no hay ni un cielo que ganar, ni un cielo que perder, no hay sentido para la vida. Vive como quieras. Entonces, eso es lo que, ¿cómo se manifiesta en la conducta? Dice lo que más teme el intelectual de hoy, dice, no es la destrucción total, sino la total falta de sentido a la vida. Aunque en la actualidad dice que hay abundancia de bienes de consumo, tenemos comunicación inmediata. La ciencia ha inventado, ha descubierto grandes cosas, como por ejemplo hace un siglo, 2 siglos no había vehículos motorizados. Y cuando se descubrió y se inventó los vehículos, entonces la gente pudo transportarse más rápidamente de un lugar a otro, con más facilidad, sin cansarse. Bueno, se agilizaron las cosas, ¿no? El transporte de carga y muchas cosas con el invento de la ciencia. Pero también, por ejemplo, los aviones que surcan los aires y a grandes distancias pueden de una nación a otra con gran rapidez, todo eso. Entonces, también, ¿cómo se podría decir? Pues la ciencia sigue inventando, descubriendo grandes cosas. Abundancia de bienes de consumo, por ejemplo, es consumo de que, por ejemplo, tú puedas comprar un auto, puedes comprar material para construir tu casa. Y que hace años, pues, no había esos inventos, esas cosas, como por ejemplo la luz, el bombillo, que en la historia se dice que Alva Edison inventó el bombillo, el foco de luz, y ahora tenemos luz por todas partes, las lámparas. Pues antes no se veía, no había eso. La ciencia, la tecnología, como crear ese aparato que ahora proyecta imágenes y es útil. Cuando se le da buena utilidad, pues es útil y puede construir, ayudarnos, nos enseñan, nos transmiten. Todo eso, entonces, son abundancias de bienes de consumo, así como uno quiere comprar alimentos, pues vas a la tienda y compras alimentos enlatados, preparados, elaborados. Puedes tener y disfrutar, comer lo que quieras. Todo eso son abundancias de bienes de consumo, lo que la industria, la tecnología y los inventos, la ciencia ha descubierto para el bienestar de la gente, para la prosperidad de la gente del mundo. Pero aún que con todos esos inventos y esos descubrimientos, dice
que todavía hay mucha gente que no le encuentra sentido a la vida. O habemos, vamos a decir. Porque a veces entre nosotros los creemos cristianos no le encontramos sentido a la vida. No le encontramos ningún sentido. Por ejemplo, venimos aquí, cantamos, alabamos, y eso, y nos gozamos, algunos sentimos alegría y todo eso, y nos reunimos y estamos buscándole sentido a la vida. Pero hay otros que no le encuentran ningún sentido a la vida o sea, de reunirse en una iglesia, en un templo, cantar, orar, pues el estudio de la Biblia no tiene ningún sentido, dicen algunos. ¿Qué me gano con leer la Biblia? ¿Qué me gano con ir a la iglesia? No tiene sentido. ¿Qué me gano con venir y sumergirme a las aguas del bautismo? ¿Qué significa eso? Todo eso para muchos es falta de sentido, no le encuentran sentido a la vida, ¿verdad? Entonces, por eso, ¿cómo encontrarle o qué puede dar sentido a la vida? Que dice que no es la profundidad de las investigaciones, porque aunque la ciencia sigue investigando y estudiando, pero eso no le da sentido a la vida. No le da sentido a la vida. ¿Sí? Solo lo que le da sentido a la vida es la profundidad del pensamiento humano, pero hay que profundizar nuestros pensamientos en un buen sentido. Como ustedes me explicaban con Tulio, como decíamos, para encontrar el sentido de la vida, para eso tenemos el libro sagrado, la Biblia, que esto nos da profundidad de pensamiento, porque en un estudio teológico o estudio bíblico o por temas o la historia bíblica en sí, todo eso es importante, es hermoso cuando estudiamos ahí las historias, pero sobre todo, como decíamos en la lección de escuela sabática, ¿por qué Dios nos ama? ¿Por qué me ama? ¿Por qué Dios me perdona? ¿Por qué Dios no destruyó al enemigo, a Lucifer? Todo eso son temas profundos y son de un pensamiento profundo. Y cuando dedicamos el pensamiento, lo profundizamos, entonces empezamos a encontrarle sentido a la vida. Y crecemos. Cuando seguimos investigando y estudiando, pues nos volvemos más reverentes, nosotros tomamos las cosas en serio, somos más cristianos, somos más, como diría, más pensadores, así maduros, la madurez moral, espiritual. Sabemos el hombre maduro y que piensa, investiga y estudia, sabe cómo vivir la vida, le encuentra sentido a la vida, sabe cómo vivirla. La vida es bonita, pero si le encontramos sentido a la vida, si estudiamos, ¿no? Para encontrar el sentido de la vida, y es bonito y es hermoso vivir, porque entonces la misma preparación, el estudio, el pensamiento profundo nos ayuda a vivir en paz con la familia, con el prójimo, vivir en paz en el mundo, vivir en paz en la sociedad, ¿verdad? Ese es el sentimiento profundo, ¿verdad? Y no solamente las investigaciones aisladas de los científicos que no creen en Dios y que creen que solo los inventos, con el invento y los experimentos le van a encontrar sentido a la vida, pero no. Debemos, como diría,
nuestras investigaciones o estudios deben solamente en las cosas profundas de Dios, es donde podremos encontrar sentido a la vida. Porque hacia allá debemos dirigir nuestra mirada para encontrarle sentido a la vida. Hay una palabra que se usa para cuando mucha gente nos encontramos en esa situación, y es la palabra alienación. Nos sentimos alienados humanamente. ¿Cómo una persona es alienada? Esa palabra quiere decir cuando somos ignorados por otros, cuando no nos toman en cuenta. Eso es alienación, cuando no nos toman en cuenta. Por ejemplo, venimos a la iglesia y entonces algunos dicen, no, es que no me toman en cuenta. Y yo quiero participar, pero no me toman en cuenta. O yo quiero orar, o asisto a la iglesia, pero no me toman en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Sufrimos alienación. Puede ser por mi propia sentir o pensamiento. O sea, esta es la falta de sentido. Cuando no le encontramos sentido a la vida, nos sentimos así, que no somos aceptados, que no nos quieren, aún en la propia familia. Hay jóvenes que dicen, no, es que mis padres no me comprenden, mi mamá no me comprende, mi papá no me comprende. Por eso yo ando así, por eso digo así, por eso no voy a ir, por eso no hago aquello, porque mi papá no me comprende, mi mamá no me comprende. Nos sentimos alienados, o sea, orillados, ignorados. A veces puede ser que sea así, ¿no? Porque a veces los padres, pues por la educación que recibimos, o por falta de interés, o porque no le buscamos sentido a la vida, pues descuidamos la familia, descuidamos nuestros hijos, descuidamos eso, ¿verdad? Aún a nuestra propia pareja, nuestro propio esposo o esposa, todo eso no le encontramos sentido a la vida, ¿verdad? Y eso nos sentimos alienados, separados, ignorados, y por esa misma alienación o separación o ignorancia, ignorados, o falta de comprensión, o nosotros sentimos que muchos se dedican a los vicios, ¿no? para paliar aquellos males que andan sufriendo o padeciendo. Entonces, a lo que quiero llegar es, voy a terminar, no se puede alargar tanto. A lo que quiero llegar es que desde el sábado, en el día de reposo, dice que fue dado para encontrarle sentido a la vida. ¿Cómo? ¿Por qué? Él dice allá en Marcos 2, 27 o 28. ¿Tiene 28? Y que por tanto el Hijo del Hombre reino a un día de reposo, desde el reposo. El 28 dice, por tanto, el Hijo del Hombre se a un día de reposo. Sí, pero yo estaba pensando en el texto que dice, porque el hombre fue criado por causa de quién. Es Marcos 2, 27.
Sí, pero El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. el sábado fue hecho por causa del hombre. ¿Por qué por causa del hombre? Porque Dios es sabio, ¿no? Y todo sabiduría, porque cuando dio el sábado, lo dio como día de descanso, porque en él reposó y se toda la obra que había dicho. O sea, después de ocuparnos en nuestro trabajo, pero ¿cómo diría? Antes que el pecado entrara en el mundo, antes que hubiera toda necesidad, antes que el sufrimiento, antes que el cansancio, antes que el trabajo duro y forzado, antes que sufriéramos esa de alienación o que fuéramos ignorantes, antes que el hombre y la mujer sufrieran, fue dado el sábado, ¿verdad? Como todavía para que volviéramos a recordar la creación, el poder de Dios, para que por la fe aceptaran eso, porque la creación es aceptada solo por fe. El mismo Adán acepta la creación por fe, porque Adán no vio cómo se crió, cómo Dios crió los árboles, cómo Dios crió el sol, las estrellas, porque Adán fue criado hasta el sexto día. Así que Adán aceptó por fe la creación y Dios le dio el día de reposo. Pero esto que me trae a la mente es que el sábado dice que es reposo divino para la inquietud humana. O sea, por naturaleza los seres humanos somos inquietos, como ya vimos, desde la caída. Eva, la inquieta Eva, se alejó de su marido y en sus inquietudes cometió el grave error de comer del árbol de la ciencia libre del mundo. Y ahí se introdujo el pecado. Entonces, por todos los siglos, los milenios que han pasado en la historia y hasta ahora, el hombre no ha cambiado, seguimos siendo inquietos. Hay tanta actividad en el mundo, por eso me estaba refiriendo a las tecnologías, a las fábricas, al trabajo, a las construcciones, a los aparatos de la mecánica, los aparatos, los carros, los aviones, las computadoras y todo eso. Hay mucha, la inquietud del hombre por descubrir y crear y todo eso, se ve que el hombre sigue siendo inquieto. Y en medio de tanta inquietud, no hay descanso. Por eso dice en el libro de Isaías, dice que no hay paz para los impíos. Isaías 48, 18. Y dice, no hay paz para los impíos. O sea que no hay descanso, no hay reposo. Pero Dios nos da el día de reposo como un descanso divino para la inquietud humana. Bien, con esto termino y pero quiero, o sea, el cuento es hacerle caso a Dios, hacerle caso a la palabra de Dios, para no alejarnos de su presencia. Yo creo que el sábado tiene ese propósito, para acercarnos más a Dios, para no sentirnos alienados, como ya estamos diciendo. Si nos sentimos solos, a veces hay muchas personas que se sienten solos en medio de un mar de más de 8.000 millones de habitantes en el mundo, y el ser humano se siente solo. Entonces, por eso, para evitar esa soledad, que nos sientamos integrados a un grupo, para eso se construye también la iglesia. Por eso somos la iglesia, por eso se predica el evangelio,
para que no nos sintamos solos y separados de Dios, sino que vengamos y en la presencia de Dios y en su santo sábado nos sientamos, integrados no solo a la iglesia, sino a Dios y a los ángeles en el cielo. ¿Cuántos quieren silencio? Amén. Amén. Vamos a ver. Terminamos con una oración. Padre, te damos gracias. Hay la profundidad del pensamiento en las Sagradas Escrituras, Señor, y solo necesitamos bien. Y aún los años de vida que vivamos en este mundo, acabamos de estudiar, de investigar, de estudiar, de conocer, de entender. No nos da tiempo, los años no nos alcanzan, porque así han pasado los siglos y los siglos, y la Escritura es una fuente inagotable del pensamiento humano y del pensamiento divino. Y por ello, Señor, rogamos que tú nos guíes en